En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu para darnos nueva vida, y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con las luces del Espíritu Santo, concédenos juzgar y seguir rectamente según el mismo Espíritu, y gozar siempre de sus consolaciones. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En la voluntad de Dios, siempre. Les deseo a todos una muy feliz Navidad, pero más aún deseo que Jesús realmente nazca en cada uno de nosotros, que no resulte nuestras vidas en un aborto de Jesús. Qué triste, tantos cristianos hoy celebran esta fiesta. El mundo entero celebra esta fiesta, pero Jesús no es invitado a su cumpleaños. Es más para llorar que para hacer fiesta. Pero haciendo a un lado, sí, el dolor, debemos estar muy felices y sí, celebrar. Porque aun cuando Jesús nació en esa pobreza extrema, nada menos que en un establo, en aquel momento todo desapareció porque la mirada estaba fija en el Salvador que acababa de nacer. Así Jesús quiere entrar a vivir, nacer y vivir en nuestros corazones, aunque nuestros corazones sean como establos tantas veces llenos de estiércol. Pero no importa para Jesús, Él quiere que lo dejemos nacer. Solo, como muchas veces lo he dicho, echemos fuera de ese establo los pedazos más grandes de estiércol. Hagamos algo de limpieza. Imposible limpiar aquel establo de todo el olor y tantas otras cosas que se encuentran en un establo. Pero con toda certeza San José hizo limpieza. Limpiemos nuestro corazón de todo lo que más interfiere en nuestra relación con Jesús. Para esta Navidad he querido, más que detenerme en el momento en que Jesús nació, quiero hablar sobre la bendición. Porque definitivamente que Jesús haya nacido, se haya hecho hombre para estar con nosotros, es una bendición.
Y hay que entender bien lo que significa que Dios nos ha bendecido. Primero quiero leerles unos versículos del capítulo 1 de la carta de San Pablo a los Efesios. Capítulo 1, versículo 3 empieza diciendo así: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los cielos, en Cristo, por cuanto nos ha elegido en Él antes de la fundación del mundo, para ser santos e inmaculados en su presencia, en el amor, eligiéndonos de antemano para ser sus hijos adoptivos por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la que nos agració en el amado. En Él tenemos por medio de su sangre la redención, el perdón de los delitos, según la riqueza de su gracia, que ha prodigado sobre nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según el benévolo designio que en Él se propuso de antemano, para realizarlo en la plenitud de los tiempos, hacer que todo tenga por cabeza a Cristo, lo que está en los cielos y lo que está en la tierra. A Él, por quien entramos en herencia, elegidos de antemano según el previo designio del que realiza todo conforme a la decisión de su voluntad, para hacer nosotros alabanza de su gloria, los que ya antes esperábamos en Cristo. Me detengo aquí. Este pasaje de la carta a los Efesios de San Pablo es verdaderamente bella, es fuerte, profunda. Basta detenernos en cada versículo. Primero que nada, bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre, por habernos dado a Jesús. Y añade, el Padre que nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los cielos en Cristo. Aquí estamos hablando de bendiciones divinas, espirituales. Dios Padre nos está bendiciendo, dándonos a Cristo. Y nos bendice con toda clase de bendiciones espirituales. Que el Señor nos conceda vislumbrar un poco la inmensidad, el océano infinito de bendiciones que recibimos con el nacimiento de Jesús. Sí, claro, ya desde su encarnación, pero es en el nacimiento de Jesús que se empieza a hacer visible. Y añade, por cuanto nos ha elegido en Él antes de la fundación del mundo. Ya Dios nos conocía totalmente desde antes de la creación, es decir, desde siempre. En Dios existimos desde siempre. Para ser santos e inmaculados en su presencia, en el amor. Santos de una santidad digna de Dios. No una santidad humana, no la santidad que
a veces nos imaginamos que es demasiado pobre, sino la santidad misma de Dios, que decía ya desde el Antiguo Testamento, Dios le mandaba a su pueblo, sean santos porque yo soy santo. Y más adelante Jesús repite, sean perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Perfectos, santos de la misma santidad y perfección de Dios. Y añade, inmaculados en su presencia. Nos eleva a la categoría de inmaculados, como la mismísima Virgen María. Y es a eso a lo que vino Jesús, a hacer que volviéramos al orden primero, como Adán y Eva, inmaculados antes del pecado original, como la Virgen María, inmaculada. En el fondo, la bendición de Dios es esta, que toda clase de bendiciones, todo lo que Jesús hizo, todo lo que Dios hace, gira en torno a que se plasme en nosotros esa imagen y semejanza perdida a causa del pecado, ese volver al orden, a la finalidad, al puesto para el cual fuimos creados por Dios. Todo el obrar de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo tienen una sola mira. Todo fluye hacia un solo punto. Todo es en función de la infinita gloria de Dios al llevarnos a todos a aquel orden primero en el cual quiso Dios que fuésemos creados. Por eso dice, ha querido darnos a conocer el misterio de su voluntad, según el benévolo designio que se propuso de antemano, para alabanza de la gloria de su gracia, que debe ser divina, infinita. En los escritos de Luisa hay más de un capítulo que hablan de lo que es la bendición, los efectos de la bendición de Jesús. Un primer capítulo del volumen 12, que tiene fecha noviembre 28 de 1920. Fíjense que estamos en la Navidad y hay que entender el sentido verdadero de la Navidad, del nacimiento de Jesús. Jesús vino para bendecirnos. Nos bendice el Padre con toda clase de bendiciones en Cristo. Nos manda a Cristo, que es su bendición. Y Jesús expande, Jesús difunde, extiende esa bendición, bendiciéndonos también Él con el Padre y con el Espíritu Santo. Entendamos lo que es esta bendición. Luisa estaba pensando en aquel momento en que, en la primera hora de la pasión, cuando fue Jesús a pedirle su bendición a su madre. Y le dice, ¿cuántas cosas dice este misterio? Yo quise ir a pedir la bendición a mi amada madre, para darle ocasión de que también ella me la pidiera a mí. Eran demasiados los dolores que debía soportar, y era justo que mi bendición la fortaleciera. Es mi costumbre que cuando quiero dar, pido. Mi madre lo comprendió inmediatamente, y tan es así que no me bendijo sino hasta que me pidió mi bendición.
Y continúa Jesús diciendo, pero esto no es todo. Para crear el universo pronuncié un fiat, y con ese solo fiat reordené y embellecí cielo y tierra. Al crear al hombre, mi aliento omnipotente le infundió la vida. Al dar principio a mi pasión, quise con mi palabra creadora y omnipotente bendecir a mi madre. Pero no era solo a ella a quien bendecía. En mi madre veía a todas las criaturas. Era ella quien tenía el primado sobre todo, y en ella bendecía a todos y cada uno. Es más, bendecía cada pensamiento, palabra, acto, bendecía cada cosa que debía servir a la criatura. Del mismo modo que cuando mi fiat omnipotente creó el sol, y este sol sin disminuir su luz ni el calor, continúa su carrera para todos y para cada uno de los mortales, así mi palabra creadora, bendiciendo, quedaba en acto de bendecir siempre, siempre, sin cesar nunca de bendecir. Del mismo modo que jamás cesará de dar su luz el sol a todas las criaturas. Esta es siempre la intención de una bendición. Por ejemplo, cuando yo doy la bendición que una persona me pide, Padre, deme su bendición, yo siempre digo, te bendigo a ti y en ti a toda tu familia. Bueno, díganme, ¿eso es válido o no es válido? ¿Su familia recibirá esa bendición o no? Ustedes pueden imaginarse que Jesús haya restringido su bendición solo a su madre y para nadie más. Todo lo contrario, bendiciéndola a ella, bendecía a todos, sabiendo además que la Virgen sí recibiría la plenitud de esa bendición y correspondería adecuadamente, aun por tantos que rechazarían dicha bendición, y que no solo no darían gracias y no darían fruto de esa bendición, sino que además ofenderían a Dios. Con mi bendición quise renovar el valor de la creación. Quise llamar a mi Padre Celestial para bendecir, comunicar a la criatura la potencia. Quise bendecirla a nombre mío y del Espíritu Santo para comunicarle la sabiduría y el amor. Cuando uno bendice, recuerden, un papá que no quisiera darle a su hijo y en cada momento. Solo que nosotros humanos no somos capaces, no tenemos el poder de dar todo lo que quisiéramos dar. Dios omnipotente sí es capaz, sí tiene el poder para hacerlo. Tengamos siempre presente esto. Y continúa Jesús así renovando la memoria, la inteligencia y la voluntad de la criatura, restableciéndola como soberana de todo, restableciéndola para que la memoria, la inteligencia y la voluntad de la criatura, de cada uno de nosotros, obrara de acuerdo a lo que fue creado, cumpliera su propósito, y no usar la memoria para recordarnos de todo menos de Dios, la inteligencia para tanta cosa menos para conocer a Dios, y la voluntad para querer cualquier cosa pero no a Dios. Tú debes saber que cuando doy, quiero. Y mi amada madre comprendió de inmediato y me bendijo. Y no solo por ella, sino a nombre de todos. Esos ejemplos de una madre con su niño son bellísimos. Cuánto Dios nos habla. Lo puso ahí al alcance de nuestra mano para entender cómo es Dios. Si una persona, cualquiera, va y le regala a tu hijo un dulce,
El niño tal vez aún no sabe ni decir gracias. La madre le dice gracias y se siente sumamente agradecida porque le dio un dulce a su hijo, porque le hizo un bien a su hijo. Eso fue lo que hizo la Virgen por todos nosotros. Y Dios recibió ese gracias con una felicidad enorme, casi diciendo, aunque éste nunca me dé las gracias, con el gracias de mi madre es más que suficiente. Pero qué bello cuando nosotros nos unimos y aprendemos de la madre a decir gracias. Una de las primeras palabras que aprende un niño cuando está creciendo. Gracias. Aprendamos a decir gracias siempre. Decir gracias es una bendición. Oh, si todos pudieran ver esta bendición mía, la sentirían en el agua que beben, en el fuego que los calienta, en el alimento que toman, en el dolor que los aflige, en los gemidos de la oración, en los remordimientos de la culpa, en el abandono de las criaturas. En todo escucharían mi palabra creadora que les dice, pero desafortunadamente no es escuchada. Te bendigo en el nombre del Padre, de mi Hijo y del Espíritu Santo. Te bendigo para ayudarte, te bendigo para defenderte, para perdonarte, para consolarte. Te bendigo para hacerte santo. Y la criatura haría eco a mis bendiciones, bendiciéndome también ella en todo. Esto es lo que vino a hacer Jesús. En cuanto Él nació, nos bendijo a todos y no cesó de bendecirnos. Es lo que hace uno que ama, bendecir. Si estuviera en nuestro poder estaríamos bendiciendo siempre. Pero, ¿qué digo? Si está en nuestro poder, entrando a vivir en la divina voluntad, hay que aprender. Y así como esos niños pequeños aprenden a decir gracias y la mamá les recuerda siempre cómo se dice gracias, cómo se dice gracias, hasta que el niño aprende y aprende a decir siempre gracias. Así nosotros no dejemos de dar gracias, de bendecir siempre. Termina Jesús diciendo en este capítulo, estos son los efectos de mi bendición, de la cual mi iglesia, enseñada por mí, me hace eco, y en casi todas las circunstancias, en la administración de los sacramentos, y en otras ocasiones, da su bendición. Otro capítulo que habla de esta bendición, lo tomo ahora del volumen 25 que tiene fecha octubre 10 de 1928. En aquel tiempo ya Luisa estaba viviendo en una casa de religiosas de San Aníbal María di Francia, las religiosas del Divino Celo, que antes de morir San Aníbal pidió y quiso que Luisa se fuera a vivir con ellas para que ella les fuera enseñando la divina voluntad. Bueno, ella, su habitación estaba al lado de la capilla y de hecho, como San Aníbal sabía que ella siempre estaba en cama, había una ventana que se abría y directamente podía ver la Santa Misa y el Santísimo Sacramento desde su cama, y eso hacía muy feliz a Luisa. Entonces escribe Luisa en este capítulo: estando cerca de mi sacramentado Jesús, cada mañana se da la bendición con el Santísimo, y mientras oraba, mi dulce Jesús que me bendice,
moviéndose en mi interior, me ha dicho: hija mía, de todo corazón te bendigo. Más bien, bendigo a mi misma voluntad en ti. Bendigo tus pensamientos, respiros y latidos, a fin de que pienses siempre en mi querer, lo respires continuamente, y que tu latido sea solo mi voluntad. Y por amor tuyo bendigo a todas las voluntades humanas, a fin de que se dispongan a recibir la vida de mi eterno querer. Amadísima hija mía, si tú supieras qué dulce es, qué feliz me siento de bendecir a la pequeña hija de mi querer. Mi corazón se regocija al bendecir a aquella que posee el origen, la vida de nuestro fiat, que llevará el inicio, el principio del reino de mi divina voluntad. Y mientras te bendigo, derramo en ti el rocío benéfico de la luz de mi querer divino, que adornándote toda, te hará aparecer más bella a mis miradas sacramentales. Y yo me sentiré más feliz en esta custodia al mirar a la pequeña hija mía prisionera, investida y atada por las dulces cadenas de mi voluntad. Y cada vez que te bendiga, haré crecer la vida de mi querer divino en ti. Qué bella es la compañía de quien hace mi divina voluntad. Ella pone el eco en el fondo del alma de todo lo que hago en esta hostia santa. Y yo no me siento solo en mis actos, sino que ora junto conmigo, y uniéndose juntas nuestras súplicas, nuestros suspiros, pedimos una sola cosa: que la divina voluntad sea conocida y que pronto venga su reino. Aquí vemos cómo Jesús le dice que bendice su misma voluntad en nosotros. Miren, la voluntad de Dios está en todos. Hay un capítulo donde Jesús le dice: todos viven en mi voluntad, todos, pero no todos la reconocen. Ese es el punto. Todos estamos metidos en la misma piscina, en el mismo mar, solo que no se quieren dar cuenta. Dios nos rodea, está dentro de nosotros por doquier. No hay nada, en cada respiro está Dios, solo que no lo reconocemos. Reconocerlo es ya empezar a vivir en la voluntad de Dios como Dios quiere. Y reconociéndolo, entonces queremos conocerlo más y mejor, y queremos aprender cuál es la voluntad de Dios. Por tanto, queremos aprender a vivir en la voluntad de Dios como Él quiere que vivamos. Él nos bendice continuamente, todo es una continua bendición, porque su bendición es como el sol. Lo creó Jesús y ese sol permanece, sigue siendo el mismo y sigue dando su luz, tanto cuanto el primer día de la creación. No deja de dar su luz, no se agota, no se acaba. Así es, todo lo que Jesús hace, todo lo que Dios hace por nosotros a nivel, ya no solo creación, sino a nivel espiritual, sobrenatural. Cada oración de Jesús está ahí y estará para siempre. No es que sucedió y ya se acabó, no. Está dándonos siempre todos los efectos, como el sol produce efectos en toda la creación, que si el sol desapareciera, todo desaparecería más rápido que nada. Continuamente está dándonos también Dios todo,
todos los efectos, todo lo que se necesita en cada momento para que aprendamos a vivir la voluntad de Dios. Todo el obrar de Dios tiene esa finalidad. Y así es como debemos ver el nacimiento de Jesús. ¿Por qué quiso Jesús nacer? ¿Para qué? ¿A qué vino? ¿Qué vino a hacer? Para entender bien el nacimiento de Jesús y darle gracias apropiadamente. Vino para rescatarnos, salvarnos, redimirnos y llevarnos, o decir, darnos todo lo necesario, todos los remedios perfectos, santísimos, para sanar perfectamente y volver así al orden original, para que su bendición, que no cesa, nos lleve al orden perfecto. Para eso Jesús vino. Ver al niño Jesús en aquel pesebre nos debe llevar a comprender a dónde Dios quiere llevarnos. Y esto es lo que Jesús le dice en otro capítulo del volumen 24, con fecha julio 29 de 1928. Le dice Jesús a Luisa: Hija mía, te bendigo de corazón, en el alma y en el cuerpo. Mi bendición sea la confirmación de nuestra semejanza en ti. Ella te confirma lo que la divinidad hizo en la creación del hombre. Esto es nuestra semejanza. Por eso tú debes saber que en el curso de mi vida mortal, en cada cosa que yo hacía, bendecía siempre. Era el primer acto de la creación que yo llamaba nuevamente sobre las criaturas, y para confirmarlo, bendiciendo, invocaba al Padre, al Verbo y al Espíritu Santo. Y más adelante, nuestra bendición no es otra cosa que el suspiro de nuestro corazón. Vean a ese niño Jesús. El suspiro de su corazón. Ver reintegrada nuestra imagen en las criaturas. Y la repetición de nuestra confirmación de lo que queremos hacer. La señal de la cruz que la Iglesia enseña a los fieles no es otra cosa que impetrar de parte de las criaturas nuestra semejanza. Y por eso, haciendo eco a nuestra bendición, repite: en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y en otro capítulo del volumen 14, esta vez con fecha julio 6 de 1922. De nuevo, se habla de la primera hora de la pasión, cuando Jesús le pide su bendición a su madre. Y dice así: Hija mía, antes de mi pasión, quise bendecir a mi madre y ser bendecido por ella. Pero no fue únicamente a mi madre a quien bendije, sino a todas las criaturas, no solo animadas, sino también inanimadas. Vi a las criaturas débiles, cubiertas de llagas, pobres. Mi corazón tuvo un latido de dolor y de tierna compasión, y dije: pobre humanidad, qué decaída estás. Quiero bendecirte a fin de que resurjas de tu decaimiento. Mi bendición imprima en ti el triple sello de la potencia, de la sabiduría y del amor de las tres divinas personas, y te restituya la fuerza, te sane, te enriquezca. Y para rodearte de defensas bendigo todas las cosas creadas por mí, a fin de que las recibas bendecidas por mí. Te bendigo la luz, el aire, el agua, el fuego, el alimento,
a fin de que quedes como abismada y cubierta con mis bendiciones. Pero como tú no las merecías, por eso quise bendecir a mi madre, sirviéndome de ella como canal para hacer llegar a ti mis bendiciones. Este capítulo, esta parte particular, me parece tan importante para entender por qué la Virgen María sí es corredentora. Era necesario que al menos una criatura recibiese la plenitud de toda gracia, para darle a Dios la plenitud de toda correspondencia, para que no cayera en la nada todo el obrar de un Dios, para que no quedara sin fruto. Eso es tan importante. Pues bueno, vemos aquí, repito, el nacimiento del niño Jesús, una bendición. Tengámoslo presente hoy de manera especial, pero siempre, como Jesús nos bendice en cada momento. Cada pequeño gesto, cada lágrima de Jesús tenía una sola voluntad: redimirnos, rescatarnos, salvarnos, santificarnos. Abramos nuestro corazón para que lleve fruto todo este obrar de Jesús y que la divina voluntad se haga como en el cielo, así en la tierra, en cada uno de nosotros. Y esto es lo que yo les deseo, uniéndome a la misma voluntad de Jesús, con su misma voluntad, con su mismo amor, con su misma fuerza, en cada instante, en todo. Me uno a su bendición y los bendigo también yo, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Esta bendición descienda sobre cada uno, sobre sus familias, sobre sus enfermos, sus necesidades, sus inquietudes, y que se difunda para bien de toda la humanidad. Que la bendición que también la Virgen María le dio a Jesús se una a esta bendición mía y yo a la suya, para que continuamente recibamos su bendición, y asimismo la bendición de Luisa, y por supuesto San José. Unámonos a la bendición de Jesús, tengamos su misma voluntad, la misma intención, y sirvámonos, por ejemplo, para entenderlo mejor, de aquellas palabras de Jesús: pedidme lo que queráis y yo lo haré. Pues bien, Jesús, todo esto es lo que yo quiero, que toda mi vida sea una continua bendición para ti, por todo y por todos, y para todos, continua, y que esta bendición tenga la misma fuerza, más aún, que esta bendición sea tu misma bendición para todos. Les deseo una muy feliz Navidad. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San José, ruega por nosotros. San Aníbal, ruega por nosotros. Madre Santa, alcánzales el descanso eterno.
y brille para ellos la luz perpetua. Descansen en paz, así sea. Que las almas de los sacerdotes difuntos, por intercesión de María Santísima, descansen en paz, así sea. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.